allá tenemos a la Virgencita, entonces vamos a rezar para allá. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pío X, Ruega por nosotros, Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la idea de esta conferencia es ver estas tres encíclicas del magisterio de los papas anteriores al Concilio Vaticano II, bueno, y los conocemos, porque siempre hablamos los padres o ustedes están informados, ¿no es cierto?, por la tradición y por todo el trabajo que estamos haciendo los padres de las fraternidades que se han instalado, ¿no es cierto?, acá en Colombia y en todas partes. Entonces, la Cuarta Cura de Pío IX, 1864, Pascendi de San Pío X, 1907, y Mortalio in Animos de Pío XI, no me acuerdo bien la fecha, pero ahí ya la tengo, 1920 tiene que ser. Entonces vamos a entrar un poquito en el lenguaje, ¿no es cierto?, en la manera de hacer el magisterio de estos grandes pontífices y para familiarizarnos, ¿no es cierto?, con ese lenguaje de los papas anteriores al Concilio Vaticano II. Entonces, encíclicas, ¿no es cierto?, encíclicas papales. Vamos a hacer simplemente un resumen, ¿no? Después ustedes, como una guía de lectura para que ustedes después, tarea para el hogar, ¿no es cierto?, se metan, pueden conseguir fácilmente. Estos textos están incluso en la página del Vaticano, de la página oficial del Vaticano, ahí tienen los textos y están completos en castellano. Si no, en otras partes, en el sitio de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Sudamérica, entran ahí, tienen textos, y seguramente van a encontrar las principales encíclicas o estas, ¿no? Quizás algunos de ustedes ya las han leído, pero vale la pena entonces que hagamos un repasito para recordar, ¿no? Son encíclicas muy importantes porque son doctrinales y es lo que más necesitamos ahora, ¿no? ¿Qué es una encíclica? Brevemente, antes de entrar, ¿no es cierto?, en las encíclicas, en el contenido de estas grandes encíclicas, vamos a encuadrarnos qué es lo que se entiende por encíclica, ¿no? Bueno, encíclica es una carta que hace el Papa, el Romano Pontífice, el Supremo Pastor, el Maestro Universal, a todos los obispos de la Iglesia y a todos los fieles. Una carta apostólica, ¿no es cierto?, del Supremo Pontífice a todos los obispos y a todos los fieles, ¿no? Entonces, es un documento importante, muy importante, ¿no? Entonces, para empezar, nos vamos a ubicar, porque la fe, ¿no es cierto?, la vamos a encontrar en los errores, especialmente, que condenan estas encíclicas. Pascendi ya sabemos que es la encíclica que condenó San Pío X, el modernismo teológico. Ya lo vamos a ver, ¿no es cierto?, más en detalle. Entonces vale la pena recordar, volver al catecismo y recordar la fe, el sentido católico, el concepto católico, ¿no es cierto?, de la fe, de la virtud de la fe. Entonces, la fe, vamos a ver cuáles son las reglas de la fe o los fundamentos de la fe. Y para eso simplemente les leo lo que dice el Catecismo Mayor de San Pío X. Vale la pena también que lo leamos. La idea de estas conferencias es también hacer, ¿no es cierto?, una especie de catecismo de perseverancia, ¿no? Entrar más en detalle en algunos aspectos. Ahí en la página 154
El Catecismo de San Pío X ahí habla de la fe. O sea, tiene la parte quinta del Catecismo, ¿no es cierto? Dice, de las virtudes principales y otras cosas necesarias que ha de saber el cristiano. En la página 154 de esta edición, no sé si es la misma que manejamos en la librería. Bueno, entonces ahí la tienen, ¿no? ¿Qué es la fe? San Pío X, que hizo este catecismo también, dice lo siguiente. La fe es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestras almas. Rescatemos eso, ¿no es cierto? Primero, infundida por Dios en nuestras almas. Y por la cual, apoyados en la autoridad del mismo Dios, la autoridad de Dios, la autoridad viene de Dios, no nuestra, nosotros recibimos la fe, creemos ser verdadero cuanto Él ha revelado, lo que Dios ha revelado, y por medio de la Iglesia nos propone para creerlo. Entonces, dos elementos ahí en cuanto al contenido de la fe. Las verdades reveladas por Dios, la revelación, revelación escrita y oral, las Sagradas Escrituras y la tradición, que Él ha revelado y por medio de la Iglesia nos propone para creerlo. Y ahí entra el otro elemento fundamental de la fe, el magisterio eclesiástico. Nosotros vamos a hablar de las encíclicas, ya dijimos que es una carta del Sumo Pontífice a todos los obispos y a todos los fieles de la cristiandad. Es un acto de magisterio. Entonces nosotros tenemos que ir para atrás para entender y encuadrar qué es una encíclica. Entonces, la revelación es el objeto de la fe, ¿cierto? La revelación es escrita, sagrada escrita, o oral, tradición, y el magisterio. Estas son las tres fuentes o las tres reglas de la fe, de nuestra fe. Las reglas remotas y la regla próxima. Los protestantes desprecian esto y desprecian esto, se quedan con la Sagrada Escritura. Y además de la Sagrada Escritura, Lutero negó algunos textos, algunos libros inspirados de la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces no, tiene que ser Sagrada Escritura, revelación escrita, revelación oral, tradición y magisterio. La Iglesia nos propone. Hay hombres con la investidura divina dada por Cristo, que son los que nos proponen la fe. ¿Quiénes son? Primero el Papa, después el obispo, los concilios, los ministros de los obispos, que son los sacerdotes, y en definitiva todos los órganos del magisterio. Entonces nos viene la fe, Sagrada Escritura, por la tradición y por el magisterio. Si nos falta algo, estamos mal. Entonces, fundamental, ¿no es cierto?, primero empezar por ahí, ¿no? Entonces, les leo también algo muy importante, lo que dice San Pío X acerca de la tradición, porque la Sagrada Escritura ya sabemos lo que es, ¿no? Pero a veces la palabra tradición uno no alcanza a comprender bien, ¿no es cierto?, lo que quiere decir ese término. Ya dijimos, ¿no es cierto?, revelación oral. Ustedes pueden después, ¿no es cierto?, en el catecismo seguir leyendo lo que dice San Pío X acerca de la fe y de los libros sagrados, que es muy importante. Página 157. ¿Qué es la tradición? La tradición es la palabra de Dios no escrita. Palabra de Dios no escrita, sino comunicada de viva voz por Jesucristo. ¿Jesucristo escribió algún libro? No. Hay un único episodio, ¿no es cierto?, que nuestro Señor se pone a escribir cuando le traen la adúltera, pero no se sabe qué escribió. Él enseñaba de viva voz. Entonces, por Jesucristo y los apóstoles. Los apóstoles antes de escribir, el primer evangelio es el de San Mateo, pero antes de eso ya estaban enseñando la fe. Es decir, que la fe, antes de un libro, llegó por tradición. Esto es fundamental. Esto lo desprecian los protestantes. Es ilógico, porque una madre, antes de darle un texto al hijo, le enseña con voz. Pues el niño no sabe leer, pero sabe escuchar a la madre. Lo mismo pasa en la Iglesia. Primero nos habla y después nos da las cosas escritas. Es lógico, ¿no? Es la naturaleza del ser humano.
Entonces la tradición es la palabra de Dios no escrita, comunicada de viva voz por Jesucristo y los apóstoles y llegada sin alteración. Por eso es tradición, sin alteración. No puede cambiar la tradición, ¿no? De siglo en siglo, por medio de la Iglesia hasta nosotros. ¿Dónde se contienen las enseñanzas de la tradición? Las enseñanzas de la tradición se contienen principalmente en los decretos de los concilios, en los escritos de los santos padres, en los documentos de la Santa Sede y en las palabras y uso de la Sagrada Liturgia. Entonces, eso también es tradición. Aunque sean escritos, ¿no es cierto?, todos esos documentos de la Santa Sede, de los concilios, etc., sin embargo, ¿no es cierto?, se dice que eso es tradición para componerlo a la revelación escrita, que se cerró con la muerte del último apóstol. Con la muerte de San Juan, ¿no es cierto?, ahí se acabó la revelación escrita. A partir de entonces, ¿no es cierto?, del siglo I en adelante, bueno, ya esto no crece más, la revelación, pero sí, ¿no es cierto?, los documentos de los concilios, y vamos a ver las encíclicas y todo eso, ¿no? ¿Qué caso hemos de tener hacia la tradición? ¿Es importante la tradición? Nosotros nos llamamos tradicionalistas, ¿no es cierto? La postura de Monseñor Lefebvre contra todo este modernismo, ¿no es cierto?, que condena a San Pío X y que lamentablemente revivió con el Concilio Vaticano II. ¿Es importante la tradición? Estamos diciendo que es una de las fuentes de la fe, es una de las reglas de la fe. A la tradición hemos de tener el mismo respeto a la palabra de Dios revelada contenida en la Sagrada Escritura. El mismo respeto, están al mismo nivel, la tradición. O sea que la tradición no puede cambiar y la tradición, al contrario, ¿no es cierto?, va complementando las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Bueno, ahí termina eso, ¿no es cierto? Después siguen las otras virtudes, pero es importante recuperar estos conceptos, ¿no es cierto?, del catecismo. El magisterio de la Iglesia, entonces, ahora. La fe, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos decía San Pío X qué es la fe. Acá tengo también otra pregunta que es muy importante, que cuando empieza con la primera parte, San Pío X con el credo, se pregunta lo siguiente, en la página 22. ¿Qué quiere decir la palabra creo? La primera parte, ¿no es cierto?, del catecismo empieza con el credo, que se dice al principio del símbolo o del credo que nosotros rezamos. La palabra creo, o sea, la fe, quiere decir, tengo por certísimo todo lo que en estos 12 artículos se contiene. Retengan esto, porque nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, qué es lo que dice San Pío X acerca de la fe entendida por los modernistas. Tengo por certísimo todo lo que se contiene en estos 12 artículos. O sea, si es certísimo, es un conocimiento. La fe es un conocimiento que participa de la ciencia divina de Dios. Y creo todo esto con más firmeza que si lo viera con mis ojos. El valor de la fe. Con más firmeza que si lo viera con mis ojos. Porque Dios, que ni puede engañarse ni engañarnos, lo ha revelado a la Santa Iglesia Católica. Sagrada Escritura y tradición. A la Iglesia Católica, magisterio. Y por medio de ella, magisterio, de vuelta es lo mismo, nos lo revela también a nosotros. Entonces es un conocimiento cierto, o mejor dicho, más cierto que el conocimiento natural del hombre. ¿Cuál es el conocimiento natural del hombre? El de la razón. La ciencia, ¿no es cierto?, se desarrolla por el ejercicio de la razón. Pero la fe, nos dice el catecismo, es un conocimiento mucho más cierto aún. Que la razón. A ver, por ejemplo, una verdad de fe. Por eso decimos verdades de fe, porque son objeto de conocimiento. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Eso es un contenido que viene de un conocimiento divino.
divino que es la fe. Dios nos lo ha revelado, especialmente, ¿no es cierto?, en el Evangelio de San Juan. Nuestro Señor Jesucristo viene a hablar del Padre, viene a hablar del Espíritu Santo, Él es el Hijo, un conocimiento. Si Él no hubiera hablado, si no hubiera habido la revelación, jamás se nos hubiera pasado por la cabeza que hay un Padre y un Hijo y un Espíritu Santo, un solo Dios y tres personas. Pero eso es un conocimiento cierto, verdadero. Pues después vamos a ver cómo interpretan los modernistas la fe. Y estas verdades de fe no son propiamente verdades de fe. El pecado original también. El pecado original es un contenido cierto de la fe. No es una alegoría, como nos dicen a veces, ¿no es cierto? Eso es propiamente modernismo. Reducir, ¿no es cierto?, el Génesis a una explicación alegórica, no, pero eso es una manera para explicar la malicia de los hombres. No, eso es literal. Hay un pecado original. Hay un primer hombre, una primera mujer, ellos desobedecieron, cometieron ese pecado, es el pecado original. Entonces es conocimiento cierto, nos viene por la fe, a través de la Sagrada Escritura, la tradición y por medio de la Iglesia, el magisterio. Entonces vamos a ver el magisterio, porque nosotros tenemos que llegar acá, a estas encíclicas, para saber de qué es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? El magisterio. Magisterio, enseñanza. O sea, no tiene sentido de que un cristiano tome la Sagrada Escritura y se enseñe a sí mismo. El sentido de la Sagrada Escritura no lo puede entender si no hay un maestro que le enseñe. Por eso, ¿no es cierto?, en la misa tenemos el sermón inmediatamente después de la Sagrada Escritura, después del Evangelio, para explicarla. Entonces, el libre examen de la Sagrada Escritura, Lutero, no tiene sentido. Él desprecia el magisterio, desprecia la tradición, como es. Entonces, enseñanza, maestros. Vamos de vuelta al catecismo a repasar el catecismo, ¿no? Ahí tenemos la página 46 y 47, cuando en el credo se habla, creo en la Santa Iglesia Católica, ¿no es cierto?, se dice, ¿no es cierto?, y se confiesa la verdadera Iglesia. Entonces ahí San Pío X pone varias preguntas acerca del Papa, ¿no? El Papa y los obispos, los maestros, quienes nos tienen que transmitir la fe. Entonces, ¿quién es el Papa? Página 46. El Papa, a quien llamamos a sí mismo el Sumo Pontífice, o también el Romano Pontífice, es el sucesor de San Pedro en la Cátedra de Roma, vicario de Jesucristo en la tierra y cabeza visible de la Iglesia. Cuando se dice vicario es el que hace las veces de, el que representa a Cristo, ¿no? Cabeza visible. ¿Cuál es la cabeza invisible de la Iglesia? Jesucristo. No es que hayan dos cabezas, sino que una cabeza es invisible, la cabeza principal es nuestro Señor Jesucristo, y la cabeza que lo representa y lo hace visible es el Papa. Entonces, ni más ni menos tiene esa función de representar a Cristo, como ningún otro. Entonces, el maestro principal es el Papa. Y vamos a hablar especialmente de esta prerrogativa que tiene el Papa de la infalibilidad, ¿Puede errar el Papa al enseñar a la Iglesia? Pregunta 55, página 46. ¿Puede errar el Papa al enseñar a la Iglesia? ¿Cristo puede errar? ¿Es la cabeza invisible? No, es Dios. Es Dios. Es Dios y es hombre, pero como hombre no puede errar porque está unido sustancialmente, en persona, hipostáticamente a Dios. Entonces no puede errar. Pero el Papa, a ver qué nos dice San Pío X. El Papa no puede errar, es decir, es infalible en las definiciones que atañen a la fe y a las costumbres. Entramos acá, ¿no es cierto?, en algo importante, ¿no es cierto?, que son las definiciones. Definiciones, magisterio. O sea que hay una especie de restricción acá. No es absolutamente infalible el Papa.
es infalible, no puede errar en las definiciones que atañen a la fe y a las costumbres. Y esas definiciones de fe y costumbres se encuentran generalmente contenidas, si no expresamente, están implícitamente en la Sagrada Escritura y en la tradición. No las inventa él no inventa un dogma, no, las saca de acá, como intérprete, ¿no es cierto?, como custodio, como intérprete y como conservador y transmisor oficial y puesto por Cristo del depósito revelado. Entonces el maestro oficial. Las definiciones que atañen a la fe y a las costumbres. ¿Por qué motivo el Papa es infalible? El Papa es infalible por la promesa de Jesucristo y por la continua asistencia del Espíritu Santo. Eso lo tenemos en el Evangelio de San Juan, ¿no es cierto? El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. O sea, rechaza a Dios. Claro que lo hace extensivo a los 12 apóstoles, pero especialmente eso cae por el Papa, ¿no es cierto?, por Pedro, la promesa del Espíritu Santo. Eso es algo especial en la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Fuera de la Iglesia Católica las otras no tienen, las religiones, porque no son la verdadera, no tienen, ¿no es cierto?, esta promesa de asistencia que hace Jesucristo a sus autoridades, que propiamente no son autoridades, ¿no? Entonces no tienen esta asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, entonces en la Iglesia está obrando y está hablando especialmente en sus maestros, el Papa y los obispos, como vamos a ver, en comunión con él. ¿Pero cuándo? Cuando se trata de definiciones que atañen a la fe y a las costumbres. Nuevamente, página 47. Acá es algo muy importante lo que va a citar acá el Papa, San Pío X, porque San Pío X murió en el año 14 y anterior a él estuvo el Concilio Vaticano I, no el segundo, ¿cierto?, que es el que rechazamos, sino el primero, Concilio Vaticano I. En realidad es de la época de Pío IX, el Concilio Vaticano I. Es a finales del siglo XIX, y ahí entonces el Concilio Vaticano I definió solemnemente el dogma de la infalibilidad pontificia. Y a esto es simplemente lo que va a citar el Papa San Pío X en esta pregunta 57, que es precisamente explicando cuándo es infalible el Papa. El Papa es infalible cuando en su calidad de pastor y maestro, fíjense las condiciones, son tres las que pone el Concilio Vaticano I, pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su promesa, en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define que una doctrina acerca de la fe o de las costumbres debe ser abrazada por la Iglesia Universal. Entonces, esas son las tres condiciones, el Papa las pone ahí, todas juntas, pero esas son las tres condiciones que pone el Concilio Vaticano I para el magisterio, para la infalibilidad del magisterio del Papa. Entonces vamos a poner así, el magisterio, la teología de la Iglesia lo llama magisterio auténtico. ¿Qué significa magisterio auténtico? Que es el oficial, no es el de un maestro privado, sino que es propiamente el magisterio en su investidura de Papa y de obispo en la diócesis. Es el magisterio oficial, auténtico, ¿no? No es como contrario a privado entonces, privado o personal. El Papa es un teólogo, tendría que ser un teólogo. Bueno, él puede tener opiniones teológicas, como las que tenía San Buenaventura, Escoto, la historia de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. A veces hablaban como doctores, con la autoridad en la universidad que estaban enseñando, pero a veces hablaban como doctores privados. No, acá se trata de un magisterio por encima del magisterio privado, magisterio auténtico. Y por eso tiene asistencia del Espíritu Santo. Entonces, magisterio auténtico del Papa, del Concilio y de los obispos. Entonces, lo que está diciendo acá
que el Papa tiene un magisterio ex cátedra. Ese es el término que acuñó el Concilio Vaticano I. Para que el magisterio del Papa sea infalible, tienen que darse esas tres condiciones. Y el magisterio auténtico del Papa infalible se llama ex cátedra, o también extraordinario. Si hay un magisterio ordinario, extraordinario, eso significa que también hay un magisterio ordinario. Estamos haciendo todas las distinciones, pero vale la pena hacerlas, ¿no es cierto? Magisterio extraordinario, entonces, es cátedra. Tres condiciones. Pastor supremo, que defina materias de fe y de costumbres, y que sea abrazada su enseñanza por toda la Iglesia. O sea que no está hablando a un sector de la Iglesia, a una diócesis, no, está hablando a toda la Iglesia. Entonces, si enseña como pastor supremo, como doctor universal, está definiendo fe, materia de fe y de costumbres, y se lo impone esa enseñanza a toda la Iglesia universal, a todas las diócesis de la Iglesia, a todas las congregaciones, a todos los católicos. Eso significa entonces que está asistido por el Espíritu Santo, y ese es el magisterio extraordinario o ex cátedra. Entonces no puede fallar, es infalible. Un ejemplo. Los últimos dos dogmas, ya dijimos, ¿no es cierto?, que el Concilio Vaticano II, primero, ¿no es cierto?, habló de la infalibilidad del Papa, pero eso lo hizo junto con el Papa y los obispos. Pero, por ejemplo, un Papa, personalmente, él, como con todas estas condiciones, puede, ¿no es cierto?, declarar un dogma. No una nueva verdad, sino un dogma. Explicar algo que está en la Sagrada Escritura o en la tradición e imponerlo para toda la Iglesia, como pastor supremo. Por ejemplo, Pío IX lo hizo con la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. En 1854, este mismo Papa, Pío IX, en 1854, declaró el dogma de que María Santísima no tenía pecado original. Entonces, infalible. Una bula, ese documento en el cual declaró ese dogma, es una bula, no es una encíclica, es una bula, es otro tipo de documento. Creo que se llamaba la Ineffabilis Deus. Y el último papa que declaró un dogma fue Pío XII, en 1950, hablando de la Asunción de la Virgen. Y también ahí está hablando infaliblemente, como pastor supremo, definiendo algo de fe, de la Virgen, su cuerpo no se corrompió, está hablando, ¿no es cierto?, algo de fe, es una verdad de fe, fue asunta a los cielos, en cuerpo y alma, es una verdad de fe, y para ser abrazado por toda la Iglesia, imponiéndolo a toda la Iglesia. Eso significa que si alguien rechaza ese dogma, o el dogma de la Inmaculada Concepción, o el dogma de la infalibilidad pontificia, deja de ser católico. No está el Espíritu Santo en una persona que niega un dogma infaliblemente definido por un papa. Bueno, entonces deja de ser católico. Pero también tiene el Papa un magisterio ordinario, y todo esto para llegar a las encíclicas. Entonces es un magisterio ordinario. El magisterio ordinario, ahora lo vamos a ver, encíclicas y otros documentos papales, en cierto modo participa, y especialmente estas tres encíclicas, y la mayoría de las encíclicas de los papas de antes, tocaban de alguna manera estas tres condiciones. Entonces, si bien los papas no querían definir de manera extraordinaria, sí definían de manera ordinaria. O sea, no lo hacían con tanta solemnidad, pero de alguna manera
esas encíclicas son infalibles. Porque también están tocando verdades de fe y de costumbres, porque también quiere que esa enseñanza, lo vamos a ver en estas 3 encíclicas y muchas otras, quieren los papas que sean abrazadas por toda la Iglesia, y también están hablando como pastor supremo. O sea que esas 3 condiciones se dan también muchas veces en el magisterio ordinario de los papas en sus encíclicas. Entonces, si bien no tiene la solemnidad de una bula, amadísimos hermanos, con gran gozo declaro que la Santísima Virgen María, terminado el curso de su vida terrestre, fue asunta a los cielos. Bueno, ustedes lean estas encíclicas, no tienen la misma manera de escribir, pero se dan estas condiciones de alguna manera. Y por eso tienen que ser aceptadas por los fieles. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces hay un argumento que se dice, sobre todo con las encíclicas actuales, que se dice realmente entre nuestros medios, como es una encíclica, no es infalible, entonces puede contener errores. Es un razonamiento muy simple, porque desde el siglo XVII para adelante, la mayoría de las veces los papas hablaron con encíclicas. Entonces, ese mismo argumento que nosotros utilizamos en contra de los modernistas podrían decir, y bueno, los papas anteriores también hablaron mayoritariamente con encíclicas, entonces no eran infalibles, podían contener errores. Y por eso no aceptamos ni la Pascendi, ni la Quanta Cura, ni nada. Es lo que hacen ellos. Entonces nosotros no podemos hacer lo mismo. No es el argumento ese. No es el argumento que porque solamente este es extraordinario y se dan claritamente las 3 condiciones, entonces este es infalible y este no es infalible. No, el magisterio ordinario del Papa es infalible también. Participa de la infalibilidad, es muy cercano a la infalibilidad. Entonces hay que obedecerlo, tienen que ser aceptadas las encíclicas. Y eso es lo que vamos a ver. Les leo lo que dice un texto que encontré en el Diccionario de Teología Católica, cuando habla de la autoridad de las encíclicas, que es muy interesante. El Diccionario de Teología Católica es la obra, ¿no es cierto?, es como una enciclopedia que reúne término por término todas las cosas importantes de la teología. El diccionario que tenemos nosotros, el famoso DTC, es desde la época de San Pío X. De hecho, los tomos que nosotros tenemos son impresos de esa época, son muy viejos, ¿no? Entonces, lo que se dice ahí tiene peso, ¿no es cierto?, porque era de la época de San Pío X. Entonces, cuando uno ve las encíclicas, esto es lo que dice el Diccionario de Teología Católica. Las encíclicas de los papas no constituyen hasta ahora definiciones ex cátedra. Las encíclicas de los papas, estamos acá, magisterio, ¿no es cierto?, magisterio auténtico del Papa ordinario. No constituyen hasta ahora definiciones ex cátedra de autoridad infalible. El sumo pontífice podría, sin embargo, si él quiere, presentar definiciones solemnes en las encíclicas. Entonces, guarda lo que venimos diciendo. Pueden haber definiciones solemnes dentro de una encíclica. Entonces yo no puedo despreciar las encíclicas. No, estas encíclicas son importantísimas. Hay definiciones que se acercan, ¿no es cierto?, a la solemnidad y son infalibles. El uso del magisterio infalible en las encíclicas, fíjense lo que dice acá el DTC, el Diccionario de Teología Católica. El uso del magisterio infalible en las encíclicas, en el magisterio ordinario, o sea que está dando por sentado de que hay también de alguna manera infalibilidad aquí, se determina para los casos particulares según las circunstancias y el lenguaje. Si ellas no son juicios solemnes, siendo que no tienen ni la forma ni las condiciones exteriores,
Ellas al menos son actos del magisterio ordinario del soberano pontífice, y ellas se acercan a los juicios solemnes. Están muy cercanas, ¿no es cierto?, a definiciones ex cátedras. Lo que hace que el magisterio del Papa sea extraordinario es la solemnidad. Solemnidad. Ese es el criterio. Si hay solemnidad y se cumplen las tres condiciones, indudablemente hay infalibilidad. Si no hay solemnidad, pero están las tres condiciones, hay infalibilidad, pero por participación. Entonces, seguimos leyendo, ¿no es cierto? Y ellas se acercan a los juicios solemnes porque ellas llevan la materia que podría ser el objeto de definiciones, sin dar un juicio definitivo y absoluto ni una definición ex cátedra. Sin embargo, el soberano pontífice, al publicar una encíclica, quiere llevar a la seguridad de la doctrina por una dirección obligatoria. Entonces, con una encíclica, el Papa, ya lo vamos a ver, Pío IX con la Quanta Cura, San Pío X con la Pascendi, etc., quieren llevar la fe por una dirección segura y obligatoria. Es el caso cuando condena los errores y cuando expone la enseñanza de la Iglesia. Vamos a ver, Quanta Cura hay un montón de condenas de errores, Pascendi también, Mortalio Animus también. Entonces, se está, ¿no es cierto?, el Papa quiere que esto sea obligatorio. Es un acto de magisterio ordinario, pero es obligatorio. No podemos decir, como es una encíclica, no es magisterio extraordinario, yo no la voy a obedecer. Eso es lo que hacen los modernistas. Nosotros no podemos hacer. Con las modernas sí, con las encíclicas nuevas, ¿no es cierto? Francisco hablando del calentamiento de la tierra, bueno, eso obviamente no la vamos a obedecer, porque no tienen, ni habla de fe y de costumbres, ¿cierto? No, y tampoco no hay una necesidad de que sea abrazado por toda la Iglesia. ¿Qué me importa a mí si se calienta la tierra o no? Es importante como ser humano, obviamente, pero no para mi salvación del alma. Entonces no, cuando se trata de magisterio extraordinario o ordinario, entonces el tema es la salvación, el tema es la fe. Entonces la enseñanza de la Iglesia. Sobre todo entonces cuando condena los errores y cuando expone la enseñanza de la Iglesia. El Papa usa entonces de su poder de doctor y de pastor de la Iglesia Universal. Primera condición, lo que nos decía el Concilio Vaticano I, la Constitución es la Pastor Eterno, creo que es, en la cual se define el dogma de la infalibilidad pontificia. Entonces, no solamente para el extraordinario, sino también para el ordinario. El Papa habla como supremo pastor. No al grado sumo de su magisterio, indudablemente, pero en un grado inmediatamente inferior, de derecho ordinario. Él propone a toda la Iglesia una dirección y una enseñanza que, sin ser definitivas, se imponen obligatoriamente a todos los católicos. Entonces, las enseñanzas de las encíclicas se imponen obligatoriamente a todos los católicos. El privilegio de la infalibilidad puede encontrarse en estos actos del magisterio ordinario del soberano pontífice. Fíjense lo que dice entonces el DTC. El privilegio de la infalibilidad puede encontrarse en estos actos del magisterio ordinario, encíclicas del soberano pontífice. Entonces, hay infalibilidad también. No podemos decir, como solamente las bulas, las constituciones dogmáticas de los concilios son magisterio extraordinario, solamente esas son las infalibles. No, guarda, las encíclicas también pueden ser infalibles. Y indudablemente estas tres son infalibles. Son infalibles, ya lo vamos a ver. Los católicos deben dar a la enseñanza pontifical no un asentimiento de fe, puesto que la verdad doctrinal no está definida aún, pero sí un asentimiento religioso, fundado sobre la autoridad del gobernador universal de la Iglesia y que deriva, de cierto modo, de la virtud de la fe. O sea que están conectadas las enseñanzas de las encíclicas con la fe. Entonces
es un asentimiento de la inteligencia del corazón. Si el Papa me dice que el modernismo es una herejía, y es la peor de todas las herejías, entonces yo tengo que poner mi cabeza, ¿no es cierto?, mi inteligencia con San Pío X y decir, sí, realmente el modernismo es una herejía, es la peor de todas las herejías, y de corazón, ¿no es cierto?, el asentimiento es de la inteligencia y de la voluntad. Es necesario estar de acuerdo con ella, con la encíclica, y prestarle respeto, obediencia y asentimiento interno del espíritu motivado en la autoridad de la Iglesia. Entonces, eso es lo que dice, ¿no es cierto?, el DTC acerca de la autoridad y la infalibilidad de las encíclicas, ¿no? Esto lo podemos dejar para otra oportunidad, porque ahora vamos a entrar entonces en la materia, ¿no? Vamos a ver directamente las encíclicas. Entonces, magisterio ordinario del Papa, pero infalible también. Aunque no tenga solemnidad, es infalible porque toca muy cercanamente a las definiciones solemnes asistidas por el Espíritu Santo, especialmente cuando condena errores y expone la verdad católica. Entonces vamos a ver la primera, la Quanta Cura. 1864, ¿no? Encíclica de Pío IX, 1864. Simplemente un resumen damos, sería bueno, ¿no es cierto?, que después ustedes completen leyéndola. Es muy importante esta encíclica porque la parte final, por así decirlo, él agrega, Pío IX agrega, ¿no es cierto?, un compendio de proposiciones que son erróneas o heréticas. Pone 80 proposiciones que son condenadas. Y eso es lo que se llama el sílabus, el famoso sílabus de Pío IX. Pero primero la encíclica, ¿no? Ahí, en la Quanta Cura, entonces Pío IX condena primero el naturalismo. Bueno, el naturalismo es una herejía muy antigua que viene de Pelagio, ¿no es cierto?, que es del tiempo de San Agustín, que Pelagio básicamente lo que era un hombre de iglesia, pero bueno, como muchos otros se apartaron, ¿no es cierto?, del recto camino. El naturalismo es una exacerbación de la naturaleza humana en detrimento del orden sobrenatural, de la gracia. Entonces Pelagio lo que decía, no, que el hombre por sus fuerzas se puede salvar y puede merecer la gracia primera. Entonces, y no es así, porque hay una desproporción muy grande, ¿no es cierto?, entre hacer un acto bueno y merecer la gracia. Más concretamente, para que se entienda esto, cuando estamos en pecado mortal y yo me arrepiento del pecado mortal y voy al sacerdote a confesarme, Dios no me perdona porque yo me arrepentí. No me devuelve la gracia porque yo me arrepiento. Por supuesto que es importante arrepentirse, porque si no uno no alcanzaría la gracia, pero no hay proporción, eso es lo que quiere decir San Agustín en contra del Pelagio o en contra del naturalismo. No hay proporción entre un acto de la naturaleza y un don de la gracia. Es necesario absolutamente arrepentirse para alcanzar la gracia, pero Dios no da la gracia en vistas al arrepentimiento o en razón del arrepentimiento. No es el arrepentimiento el que causa la gracia. ¿Quién es el que causa la gracia? Dios. Y porque Dios es misericordioso y es bueno, nos da la gracia cuando nos arrepentimos. Y el mismo arrepentimiento es una gracia. Entonces, es el enfoque del tema. Entonces, no es que nuestras buenas obras causen un aumento de santidad o la salvación eterna o lo que sea. No. Nuestras buenas obras están desproporcionadas, sobre todo respecto a la gracia primera. Entonces, el naturalismo. El
principio es que la causa es superior al efecto. Eso es algo lógico, es algo filosófico. No puede ser el efecto mayor que la causa. Evidente. Entonces, la causa es superior al efecto. El naturalismo, esta herejía, sobredimensionó el efecto y lo hace causa de la causa. Una herejía. Entonces, naturalismo. De Pelagio hasta 1864, entonces revivió, como tantos errores reviven, ¿no es cierto?, con el tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias del naturalismo que condena ahí Pío IX? Primero, la libertad de culto. Por eso son tan importantes estas encíclicas, porque los errores que condenan están hoy en día. O sea que nosotros vivimos en el error. Y como los papas de ahora son débiles y no quieren condenar el error, no quieren ejercer su oficio, como veíamos, ¿cierto? Entonces no condenan los errores. Y dejan así. Es más, el Concilio Vaticano II habló de la libertad religiosa en el documento Dignitatis Humanae. Entonces, eso es naturalismo. Sépanlo bien. La libertad religiosa, la libertad de culto, lo dice Pío IX, ¿no es cierto?, en la Quanta Cura, es un efecto de una herejía que ya viene desde los primeros siglos de la Iglesia. ¿Qué es la libertad de cultos? Y que todas las religiones son iguales, o que gozan de los mismos derechos. Si bien no son iguales, hay algunas mejores que otras, dicen los naturalistas. Sin embargo, ¿no es cierto?, todas tienen que tener el mismo derecho. Y Dios puede salvar a todos los hombres en cualquier religión. Herejía. ¿Viene de dónde? Del naturalismo. Y fíjense lo que dice Pío IX, ¿no es cierto?, en la Quanta Cura. La libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad de expresión son libertades de perdición. Esto ya lo dijimos en alguna oportunidad. Entonces, fe y costumbres. Estamos hablando de fe y costumbres. El Papa está hablando de cosas que atañen a la fe y la costumbre. Libertad de culto, ¿no es de fe? La religión verdadera es la religión católica. La protestante falsa. ¿Eso no es algo de fe? Obvio. De costumbres, la libertad de conciencia. No podemos pensar cualquier cosa. Ustedes son mamás, son papás. Hija, no puedes pensar eso. Hijo, no puedes pensar eso. Drogarse está mal. La marihuana está mal. Tener relaciones fuera del matrimonio está mal. Entonces no se puede tener libertad de conciencia. La autoridad tiene, ¿no es cierto?, la obligación, en virtud de la autoridad divina que le ha dado a los padres, y a los gobernadores y a los sacerdotes, tienen que corregir, tienen que enderezar la conciencia. La libertad de conciencia, libertad de perdición. Pío IX. Libertad de expresión. Puedo decir lo que se me ocurra. Estamos hablando de 1864, no existía ni el internet, ni los foros, ni nada de eso, ¿no? Hay gente que se ha suicidado por las cosas que pululan, ¿no es cierto?, en los blogs y todas esas cosas. Libertad de expresión, libertad de perdición. No se puede hablar cualquier cosa. Bueno, entonces las libertades. Otras cosas que condena ahí Pío IX en la Quanta Cura. El indiferentismo del Estado. Y eso ya es a nivel político. Cómo este naturalismo que pasa a la libertad religiosa, de libertad de culto, libertad de conciencia, libertad de expresión, se traduce también en los estados, en los gobiernos. ¿Qué significa el indiferentismo del Estado? Y que el Estado, para estos naturalistas, para estos herejes, no se tiene que confesar ni católico, ni protestante, ni judío, ni musulmán, ni de ninguna religión. Y eso es lo que hoy en día pasa en todas las constituciones de nuestros estados. No se da preferencia a la religión verdadera. No. Dicen que el Estado no es capaz de darse cuenta cuál es la religión verdadera. Y las autoridades no tienen que ser confesionales. Eso es el indiferentismo del Estado. Y eso lo condenó ya en 1864 en la Quanta Cura Pío IX. Entonces estamos viendo que el Papa, como maestro supremo, como doctor universal, impone obligatoriedad para cosas que atañen a la fe y a las costumbres. Entonces, si bien no es la Quanta Cura, después lo vamos a ver, la Pascendi o la Mortale Unanimum, no son documentos ex cátedra,
Sin embargo, son infalibles, porque revisten de las mismas condiciones. Es magisterio ordinario. Entonces, por eso nosotros nos estamos tomando el trabajo de rever todo eso, porque son importantísimos, son la fuente del magisterio, estas encíclicas. Hay un montón de encíclicas, ¿no es cierto? Pero estas encíclicas entonces nos ayudan a nosotros a aumentar nuestra fe, como poníamos al principio, ¿no? Magisterio. Todas y cada una de estas perversas doctrinas específicamente reprobamos, proscribimos y condenamos en el siguiente sílabus. Vean el lenguaje del Papa, muy cercano a la solemnidad, lo que nos decía el DTC. El Papa puede poner en una encíclica definiciones solemnes, y eso se juzga por el tenor de las palabras que está usando. Si no es solemne decir, todas estas perversas doctrinas específicamente reprobamos, proscribimos y condenamos, hay solemnidad. No es, muchachos, ustedes piensen como quieran, pero a mí no me gusta el indiferentismo del Estado o la libertad de conciencia o la libertad de culto. No, está diciendo son perversas doctrinas que condenamos, reprobamos y proscribimos. Hay obligatoriedad en materia de fe y de costumbre. Entonces el sílabus. Y el sílabo, como decimos, que la segunda parte es muy interesante también. El sílabus, bueno, se enuncian en latín, ¿no es cierto?, estos documentos, pero sería como el ABC. Cuando decimos, ¿no es cierto?, el ABC de las proposiciones, de las 80 proposiciones, son 80 proposiciones condenadas por Pío IX en 1864. Son 80, son muchas. Nosotros vamos a leer un par de ellas nada más, pero fíjense porque es muy interesante porque muchos sacerdotes hoy en día piensan esto, ¿no? Y muchos católicos también. Entonces, por ejemplo, la proposición 3 dice, la razón humana, sin tener en cuenta relación alguna con Dios, es el árbitro único de la verdad y de la mentira, del bien y del mal. Es ley de sí misma la razón humana. Y con sus fuerzas naturales, naturalismo, se basta para procurar el bien de los hombres y de los pueblos. ¿Sí? Por eso lo condena, ¿no es cierto?, Pío IX, ¿no es cierto?, condena el naturalismo, porque estas son todas las enseñanzas que derivan del naturalismo. Entonces es muy interesante, cada una de las proposiciones no son verdaderas, son falsas, son heréticas. Eso es lo que hay que entender, son condenables, o son condenadas, mejor dicho, en ese sílabo, en ese ABC. Y eso es lo que piensa mucha gente. La razón humana, sin tener en cuenta relación alguna con Dios, es el único árbitro de la verdad y de la mentira, del bien y del mal. Y es ley de sí misma. O sea que no existe la ley natural, ni la ley divina, ni la ley eterna. No existen los 10 mandamientos, no existe nada. Existe mi razón, y yo me guío por mi razón. Eso es herético, eso es falso, es erróneo, es naturalismo. Una de las proposiciones. La quinta, muy interesante. La revelación divina es imperfecta. Esto lo vamos a ver cómo San Pío X lo retoma. La revelación divina es imperfecta y por tanto está sujeta a un progreso continuo, la evolución del dogma. Las verdades de fe. Si Dios dice, yo soy Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso no puede cambiar. No puede cambiar el tema del pecado original, no puede cambiar los 7 sacramentos. Eso no cambia, son verdades eternas. La transubstanciación, los 10 mandamientos, no podemos decir, mañana va a aparecer un 10º mandamiento, un 10º mandamiento. No, eso no. O una 4ª persona de la Santísima Trinidad, no existe eso. No puede haber un progreso en la fe, ¿no? Entonces, otra verdad condenada, otra enseñanza condenada. La revelación divina es imperfecta y por tanto está sujeta a un progreso continuo e indefinido que corresponde al progreso de la humanidad.
Entonces la evolución del dogma. Los dogmas no evolucionan, no se desarrollan ni se perfeccionan. Lo que está definido es para siempre, porque Dios no puede cambiar, Dios no evoluciona. Nosotros sí, la ciencia humana sí evoluciona, ¿no es cierto? Hace, no sé, 500 años atrás la medicina era muy rudimentaria, pero bueno, hoy gracias a Dios está más perfeccionada. La ciencia divina no puede cambiar, el magisterio de la Iglesia no puede cambiar, no evoluciona. La séptima, por ejemplo, ¿qué dice ahí esta proposición séptima? Las profecías y los milagros expuestos y referidos en la Sagrada Escritura son ficciones poéticas. Acuérdense de lo que decíamos. Lo del Génesis es una alegoría, el pecado original es una manera de explicar, es una ficción poética. No, esto es erróneo, esto es herético, esto es falso. No, sentido literal. Hubo un pecado original, un primer hombre, una primera mujer, ¿no es cierto? Y pecaron. Entonces cuando leemos las proposiciones, esas son falsas, no nos tenemos que creer esto, obvio, ¿no? Las profecías, los milagros expuestos y referidos en las Sagradas Escrituras son ficciones poéticas y los misterios de la fe cristiana son el resultado de investigaciones filosóficas. Y los libros de uno y otro testamento están llenos de mitos. Y el mismo Jesucristo es una ficción mítica. Bueno, es totalmente herético, ¿no? Pero los protestantes, muchos de los liberales, muchos de los naturalistas actuales, de los modernistas piensan esto. Ya lo vamos a ver más en detalle en la Pasión, porque el mal fue progresando, eso sí, y los papas se tuvieron que poner más firmes contra el error y desenmascararlo. Lamentablemente hay teólogos católicos supuestamente que dicen estas cosas. No vamos a entrar en detalle pero son así. Algunos, Rahner, por ejemplo, Karl Rahner, que fue perito en el Concilio Vaticano II, jesuita, bueno, él prácticamente decía estas cosas. Vamos a dejar ahí el sílabus, pero tarea para el hogar, que ustedes lo busquen, son 80 proposiciones, está muy interesante. Quedaron 87. Sí, porque después pasa al racionalismo. A ver, por ejemplo, esta. Les leo dos más y ya está, por algo las había marcado. La proposición 15, volvemos al indiferentismo. ¿Qué era el indiferentismo? Lo que decía, ¿no es cierto? Pío IX, que el Estado no es capaz de confesar la verdadera fe. Ninguna autoridad política es capaz de reconocer la verdadera religión. Indiferentismo. La proposición 15 dice, todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que juzgue verdadera, guiado por la luz de su razón. Es lo que dice el Vaticano II, en el Dignitatis Humanae. Prácticamente lo mismo. No tan groseramente, pero lo dice. Todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que juzgue verdadera, guiado por la luz de su razón. Naturalismo. ¿Cómo la razón, que es menor, puede causarme a mí la gracia? No puede, porque la causa es mayor que el efecto. La razón nunca va por sí misma, va a poder descubrir la verdad de Dios, si Dios no le da esa gracia. Entonces esto es naturalismo. Y usted deja a una persona abrazar la religión que quiere, va a elegir la más fácil, más conveniente. ¿Para qué quiero cumplir 10 mandamientos? Quiero ir a misa los domingos, hacer sacrificios, si me puedo ir al cielo sin hacer eso. Obvio, la gente, los seres humanos somos así, ¿no? Entonces cuando dicen esos papás, no, yo no bautizo a mis hijos porque prefiero que ellos elijan cuando sean grandes, a la luz de su razón, es el mismo principio, cuál es la religión que quieren abrazar. Eso es indiferentismo. Está condenado, ¿no es cierto?, por el sílabus en la proposición 15. La 16. Los hombres pueden, dentro de cualquier culto religioso, encontrar el camino de su salvación y alcanzar la vida eterna. Error, falso, herejía, naturalismo, modernismo. Después va a ser modernismo porque ya pasamos a Pío X. Pero ya, fíjense los papas como ya venían condenando estas cosas. Los hombres pueden, dentro de cualquier culto religioso,
encontrar el camino de su salvación. No tan groseramente, pero el Concilio Vaticano II, en el documento Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo, dice lo mismo. El Espíritu Santo se puede servir de comunidades no católicas como medios de salvación. Es lo mismo. Es lo mismo que ya fue condenado, ¿no es cierto?, en el siglo II. Bueno, entonces pasamos a San Pío X y la Pascendi, que es un poquito más complicada. Sí. Pío IX fue un gran papa, un hombre que le tocó vivir ese siglo que era muy difícil. Pero también fue muy difícil los años de San Pío X. De hecho, él murió, ¿no es cierto?, en el año 14 porque no pudo detener la guerra, ¿no es cierto? Y no solamente por la violencia, sino por la influencia de las herejías, de las nuevas teologías y especialmente de las nuevas filosofías. El siglo XIX, siglo XX, comienzo del siglo XX, que es el que le tocó reinar a San Pío X, ¿no es cierto?, las influencias de las malas filosofías son las que van a terminar en este modernismo. Entonces, ¿cómo es esto de la Pascendi? Claro, la Quanta Cura es muy clarita, muy fácil de leer, pero tenemos que hacer algunas explicaciones para la Pascendi porque es complicada, es bastante complicada. La Pascendi tiene dos partes, es un poquito larga, es más larga que las otras. La primera parte hace un análisis del modernista como filósofo, como creyente, como teólogo, como historiador, como apologista. Va siguiendo esas líneas. Nosotros nos vamos a detener simplemente en el análisis que hace San Pío X sobre el modernista como filósofo y como teólogo. Primera parte. La segunda parte, ahí lo que se pone a hacer el Papa es analizar las causas del modernismo y los remedios al modernismo. Muy interesante también. Pero lo primero es esto. Entonces, el modernismo. El modernismo es peor que el naturalismo. Es un paso peor a nivel de herejía y de error y de falsedad. Entonces, lo primero que nos dice San Pío X, esta encíclica del 8 de septiembre de 1907. La otra era del 64. Entonces, lo primero que nos dice San Pío X en la Pascendi, la primera parte, es que los enemigos de la Iglesia están dentro de la misma Iglesia. Y eso es algo impresionante porque al Papa le tocó decir estas cosas. A este Papa Santo le tocó decir eso. Algo muy doloroso. Algo que ya se han olvidado mucha gente. Hace 100 años atrás, ¿no es cierto?, ya lo decía. Hay enemigos que son los más perniciosos, son aquellos que están dentro de la Iglesia porque son menos declarados. ¿Qué significa menos declarado? Y que no es un grosero naturalista, librepensador como Voltaire, como Rousseau, no, o como Pelagio que se fue de la Iglesia, o como Lutero. No, estos están dentro de la Iglesia. Y él los va a limpiar. Pero primero, antes de limpiarlo, entonces analiza cómo es el filósofo modernista, o el modernista como filósofo. Y esto es muy importante porque nos va a explicar por qué pasa esto. Por qué hoy en día no se entiende la fe como la leíamos, ¿no es cierto?, en el catecismo. Conocimiento cierto, basado en la autoridad divina. Conocimiento más cierto aún que el del conocimiento racional. Y que tiene por objeto la revelación oral y escrita, y que nos propone la Iglesia. La definición que nosotros leímos de acá de la fe es perfecta. Entonces
tan católico que es la fe, y vamos a ver qué es lo que dice, es precisamente lo que denuncia San Pío X cuando analiza el modernismo como filósofo y como teólogo. Entonces hay un problema en la filosofía directamente. No vamos a hacer filosofía, pero vamos a explicar rápidamente cuáles son los principios del modernismo. Y dice San Pío X que hay un principio negativo y hay un principio positivo. El principio negativo del modernismo o de la filosofía modernista es el agnosticismo. Una palabra tal vez un poco extraña, pero que bueno, para las filosofías eso es algo recurrente. Agnosticismo es la incapacidad de la razón para conocer la verdad. La incapacidad de la razón para conocer la verdad y la esencia de las cosas, la sustancia de las cosas. O sea que Dios no nos ha dado a nosotros una cabeza o un alma, mejor dicho, intelectual capaz de conocer las cosas. Estamos reducidos por este principio del agnosticismo a ser animalitos, prácticamente. Yo estoy tratando de, ¿no es cierto?, de explicar lo que explica el Papa, pero para que tengamos un ejemplo, ¿no es cierto? El agnosticismo es la incapacidad de conocer la verdad. Por eso dice San Pío X que es el principio negativo. O sea, ya de partida, ¿no es cierto?, hay una visión negativa del ser humano. ¿Qué es lo que se conoce para el agnosticismo o para el modernismo? Se conocen las apariencias de las cosas. Las apariencias, los accidentes nada más de las cosas. La sustancia de las cosas son incognoscibles, dice el modernismo. Se conocen las apariencias, los accidentes. En realidad el término que usa ahí, San Pío X, es muy apropiado para ese tiempo, para la filosofía, que son los fenómenos. Esto viene de Kant. Immanuel Kant, ¿no es cierto?, el filósofo alemán, que es un poquito anterior, ¿no es cierto?, a San Pío X y a Pío IX, fue el que empezó con esto. Que solamente la cabeza del hombre, el intelecto humano, alcanza a conocer los fenómenos, pero nunca la sustancia, la esencia, lo que las cosas son. Nos quedamos con colores, con percepciones sensibles, tamaños, pero lo que las cosas son en sí mismas no lo conocemos, dice Kant. Esto es lo que se llama lo incognoscible o el númeno, esa es la palabra que usa Kant. Pero lo que puede conocer el hombre son los fenómenos. Esto es invisible. Por eso los accidentes están separados, no están adentro. Acá la inteligencia nunca llega, el hombre nunca llega a conocer esto. Se quedan los accidentes. Por eso digo que es como el hombre queda reducido por el agnosticismo, por el primer principio, ¿no es cierto?, del modernismo, o de esta filosofía kantiana, queda reducido a un animal. Porque a los animales les pasa eso. ¿El perro sabe lo que es un gato? No. O mejor dicho, tiene un instinto, pero no puede saber lo que es, no puede tener una idea de gato. Abstraer la esencia de las cosas para un animal es imposible. Nosotros los seres humanos abstraemos de las apariencias, sacamos todas las apariencias, el color, el tamaño, el olor, el sabor, lo que sea, y me quedo con un contenido, con un núcleo esencial de las cosas, que eso es lo que define las cosas. Y yo puedo decir, un perro es un animal tal y tal y tal y tal. Un hombre es un animal racional. La esencia del hombre es el animal racional, compuesto de cuerpo y alma. Es una definición. Los animales no hacen definición.
negocian con las apariencias, con los fenómenos. Por supuesto que Dios los mueve y la naturaleza los mueve. Cuando viene el enemigo, ellos huyen. O cuando ven a la hembra, se atraen, si están en celo, lo que sea. Pero ellos no son capaces de tener la idea de la hembra, o la idea del enemigo, o la idea del alimento. Nosotros sí, nos formamos conceptos, ideas. Entonces, no hay una incapacidad para conocer la verdad. Si no, no habría ciencia. No habría historia, no habría filosofía, no habría física, no habría ciencias de la naturaleza. Entonces, no, Kant, agnosticismo, incapacidad de conocer la sustancia de las cosas, la verdad, y entonces nos quedamos con los fenómenos. Los fenómenos son las apariencias. Entonces, si ustedes recuerdan las clases de filosofía de la secundaria, del colegio, estarán asociando al gnosticismo con escepticismo. Escepticismo es lo mismo. Bueno, el tema es que acá San Pío X pone, ¿no es cierto?, como el principio del modernismo, pone esta palabra. Y el principio positivo es la inmanencia vital. Otra palabra un poco rara, pero también que viene de la filosofía, y no tanto de Kant, también viene de Kant, pero especialmente de Hegel, ese otro gran filósofo que también revolucionó, ¿no es cierto?, el pensamiento, y también es casi contemporáneo a estos papas, la inmanencia. Entonces ya vamos a ver cómo define San Pío X estos dos principios. La incapacidad de conocer la verdad. Si no puedo conocer la verdad, lo que las cosas son, no me puedo hacer una idea y me quedo solamente con apariencias. Dios, no puedo conocer que Dios existe. No puedo conocer las cosas invisibles. No puedo conocer un ángel. No puedo conocer mi alma. Conozco cosas nada más que tienen, ¿no es cierto?, la capacidad de ser percibidas sensiblemente. Entonces, las cosas invisibles no existen. Esto es algo que está muy, ¿no es cierto?, en la ciencia moderna. El alma no existe, no se puede medir, entonces no existe. Los científicos modernos son agnósticos, y si son agnósticos son modernistas. Entonces, la incapacidad de conocer a Dios, ese es el problema del modernismo. Si yo no puedo conocer las cosas que son causadas por Dios, menos voy a conocer la causa. ¿Se entiende? Si no puedo conocer las criaturas, no puedo conocer la causa. Bueno, entonces ahí, ¿qué nos dice San Pío X? Vamos a ver los textos. Les leo textualmente lo que dice la Payente. Comencemos por el filósofo. Los modernistas establecen como base de su filosofía religiosa la doctrina comúnmente llamada agnosticismo. La razón humana encerrada rigurosamente en el círculo de los fenómenos, está encerrada acá, no puede penetrar. Es decir, las cosas que aparecen, y tales ni más ni menos como aparecen, no posee la razón humana facultad ni derecho de franquear los límites de estas apariencias. Por lo tanto, es incapaz de elevarse hasta Dios, ni aún para conocer su existencia. Acuérdense que, por ejemplo, un gran teólogo, un gran doctor en la Iglesia es Santo Tomás de Aquino. Él tiene las 5 vías para llegar a la existencia de Dios. La podemos ver en otra oportunidad. Pero él reivindica la capacidad de la inteligencia humana, incluso sin la gracia, y esto no es naturalismo, para conocer la existencia de Dios. Que existe un Dios. Es obvio. Una de las vías más evidentes. Yo me encuentro con un orden en la creación. En la creación hay un orden. Y el orden de los astros, de los fenómenos que suceden en la Tierra también, eso responde a una inteligencia. Porque la inteligencia es la que impone orden. Entonces tiene que haber una inteligencia que está por encima de todas las inteligencias de los hombres, que pone orden en la naturaleza. Porque el sol siempre sale por el mismo lugar, porque la luna siempre tiene sus ciclos, hay un orden. Entonces tiene que haber una inteligencia
Esa es una de las vías para demostrar la existencia de Dios. Si yo soy agnóstico, si soy modernista, si digo que no se puede conocer la verdad, que solamente se conocen fenómenos y nunca llego a la sustancia de las cosas, menos voy a demostrar la existencia de Dios. Entonces, por lo tanto, es incapaz de elevarse hasta Dios, ni aún para conocer su existencia, de algún modo, por medio de las criaturas. Tal es su doctrina, de donde infieren dos cosas: que Dios no puede ser objeto directo de la ciencia. Dios no es objeto de la ciencia, eso es Kant. Aristóteles decía que había una ciencia primera que estudiaba a Dios. Lo decía un pagano, Aristóteles. Esa ciencia se llama la metafísica o la teología. Y él habla de Dios, no habla de los dioses como hablaban los griegos. No, hace ciencia, no hace poesía. Ya lo hizo, ¿no es cierto?, en el siglo III a.C. lo hizo Aristóteles. Kant dice no, Dios no se puede ver, Dios no tiene fenómenos, entonces yo no sé si puedo llegar hasta él. No existe. La metafísica, la teología, es una poesía, no es una ciencia. Kant. Immanuel Kant. Eso lo tiene en la crítica de la razón pura, a eso lo dice claramente, ¿no? Entonces, Dios no puede ser objeto de ciencia. Y por lo que a la historia pertenece, Dios de ningún modo puede ser sujeto de la historia. Entonces la historia, va a decir San Pío X, en la Paschendi, la historia tiene que ser atea para los modernistas. La historia y la ciencia van a ser ateas en la mentalidad modernista. Y eso es, ¿no es cierto?, lo que pasa muy a menudo. Pero acá es interesante que el Papa entonces cita el Concilio Vaticano I. El Concilio Vaticano II no existía en esa época, en 1907, y gracias a Dios, ¿no? Porque cita Concilio Vaticano I. Si alguno dijere que la luz natural de la razón humana es incapaz de conocer con certeza, por medio de las cosas creadas, el único y verdadero Dios, nuestro Señor y Creador, sea excomulgado. Lo cita textualmente, ¿no es cierto?, al Concilio Vaticano I en la Paschendi. Por eso estamos diciendo que las encíclicas, por más que sean magisterio ordinario, retoman definiciones solemnes y son infalibles. Porque el Papa está citando al concilio anterior a él, Concilio Vaticano I, ¿no es cierto?, que viene de Pío XI, y retoma esta enseñanza infalible. Si alguno dijere que la luz natural de la razón es incapaz de conocer con certeza, por medio de las cosas creadas, el único y verdadero Dios, sea excomulgado. ¿Quién nos dio la razón? Dios nuestro Señor. ¿Para qué nos dio la razón? Para que nosotros podamos llegar de alguna manera a Él. Es evidente. ¿Para qué pone orejas Dios nuestro Señor a un bebé? Para que pueda escuchar a su madre. Acá pasa lo mismo. Nuestra oreja respecto a Dios es la razón. Entonces nosotros podemos llegar a la existencia de Dios conociendo las criaturas. Es lo que define el Concilio Vaticano I, ¿no? Los modernistas tienen como ya establecida y fija una cosa, a saber que la ciencia debe ser atea, y lo mismo la historia. En la esfera de una y otra no admiten sino fenómenos. Dios y lo divino quedan desterrados. Lo que decíamos. Eso es poesía, dice Kant. La teología es poesía, no es ciencia, la ciencia de Dios. Teología significa ciencia de Dios, ¿no? Acá hay algo muy importante, que se los leo, es lo que dice San Pablo a los romanos. Porque los paganos, ellos también, dice San Pablo, podrían haber llegado a conocer a Dios, como de hecho pasó con Aristóteles, ¿no?, y con Platón y esos grandes filósofos. Pero es muy interesante la palabra, o la manera de hablar de San Pablo. 1:20 a los romanos. Romanos 1:20. La gentilidad desconoció a Dios. En efecto, lo conocible de Dios es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó.
Porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad son conocidos mediante las obras, de manera que son inexcusables, dice San Pablo. Los romanos, los paganos, son inexcusables porque viendo las criaturas tuvieron que confesar que Dios existe y que ha creado las criaturas. Eso es posible para todas las razones humanas, para todas las inteligencias humanas. Concilio Vaticano I, San Pablo, Romanos 1:20. De manera que son inexcusables, por cuanto conociendo a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se entontecieron en sus razonamientos, agnosticismo, entontecieron su inteligencia, Kant, Hegel, etc., los romanos en ese momento, viniendo a oscurecerse su insensato corazón y alardeando de sabios, se hicieron necios y trocaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible y de aves y cuadrúpedos y reptiles. Entonces Dios le da a todos los hombres la luz de la razón para por lo menos llegar a la existencia de Dios. La gracia le va a dar el conocimiento de la Trinidad, eso es indudable. Pero el hombre insensato, entonces, desconociendo esa relación de las criaturas con el Creador, despreciando su inteligencia, entonces le dio culto a los hombres, a las aves, a los cuadrúpedos, ¿cierto? Como les pasó a los romanos. Bueno, entonces la inmanencia vital. Y este es el punto central de la doctrina. La religión, como todo hecho, exige una explicación, dice San Pío X. Pues bien, una vez repudiada la teología natural y cerrado en consecuencia todo acceso a la revelación, al desechar los motivos de credibilidad, más aún abolida por completo toda revelación externa, resulta claro que no puede buscarse fuera del hombre la explicación apetecida y debe hallarse en lo interior del hombre, inmanencia, interior del hombre, exclusivamente en la vida misma del hombre, la explicación de la religión. O sea, el principio positivo del modernismo, la inmanencia vital, significa, dice San Pío X, que la religión nace, brota del interior del hombre, de la vida del hombre. Como está negado este acceso al conocimiento de Dios, o al conocimiento incluso de la sustancia de las cosas, y que nos quedamos solamente con los fenómenos, entonces, ¿cómo es que hay una religión? Y esa religión ha brotado, no la hemos recibido de afuera, ha brotado del interior, del corazón del hombre. Y por eso es un sentimiento. La inmanencia vital explica, ¿no es cierto?, cómo los modernistas entienden la fe. La fe, para los modernistas, no es un conocimiento cierto basado en la autoridad de Dios, como leímos en el Catecismo, sino que es un sentimiento. Es un sentimiento. Simplemente. La fe, principio y fundamento de toda religión, reside en un sentimiento íntimo engendrado por la indigencia de lo divino. El hombre tiene un instinto de Dios, ¿no es cierto? Tiene una necesidad de lo divino. Entonces, toda religión brota del interior del hombre. La inmanencia vital. Eso es lo que significa, ¿no es cierto?, el principio positivo. Que, para emplear un vocablo tomado de la filosofía moderna, subyace en la subconsciencia. Entonces ahí San Pío X entonces toma incluso los mismos términos de los modernistas y de los filósofos modernos, ¿no? La subconsciencia. O sea que es un invento eso de las nuevas teorías. El que más desarrolló ese tema de la subconsciencia, ¿no es cierto?, eran los Freud y todo eso, ¿no?, que son un poco posterior. Entonces, un sentimiento íntimo engendrado por la necesidad de lo divino, eso es la fe, y que subyace en la subconsciencia. Es decir, que está en la naturaleza del hombre. La fe para los modernistas está dentro de la naturaleza del hombre porque es un instinto. Es decir, que no es sobrenatural. Volvemos al naturalismo. Es naturalista. Es porque naturalista, pero el fundamento es ese.
conservación. Eso yo no lo recibo de nadie, viene conmigo, ¿cierto? De que soy un ser humano, el ser humano quiere conservarse y evita, ¿no es cierto?, que la corrupción y la muerte, porque eso está naturalmente en el hombre. Bueno, los modernistas dicen que la religión y la fe es un instinto que brota y que viene de la naturaleza humana. Entonces no es un conocimiento cierto basado en la autoridad del que revela, de Dios que revela y que cuyo objeto es la revelación divina. Todo eso viene de afuera. No, para los modernistas nada puede venir de afuera, todo viene de adentro, la inmanencia vital, es un instinto. Es decir, que la fe ha sido rebajada, ya no es más un conocimiento incluso más cierto que la razón, ha sido rebajada, ¿no es cierto?, a un sentimiento que subyace en la subconsciencia. Esto es fundamental, porque esto da a entender de que todas las religiones nacen del mismo sentimiento. Todas las religiones nacen de ese mismo instinto que tiene el hombre por ser hombre. Es decir, que todas las religiones nacen del hombre y son diferencias las que tienen entre ellas accidentales, porque son distintos desenvolvimientos del mismo sentimiento religioso. Y por eso todas las religiones son válidas para los modernistas. No hay una única religión verdadera, todas las religiones son válidas porque todas nacen del hombre, inmanencia vital. Hegel, eso es el filósofo Hegel, ¿no? Bueno, seguimos entonces un poquito más, porque ahora nos va a explicar San Pío X cómo explican las verdades de fe los modernistas. No las llaman verdades de fe, no son propiamente verdades, eso es muy dogmático, ¿no? Son expresiones del sentimiento religioso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la fe para los modernistas? Va a hacer entrar en juego, ¿no es cierto?, este agnosticismo y esta inmanencia vital. En realidad vamos a poner fe entre comillas porque no es la verdadera fe. La fe es un sentimiento religioso, no es un conocimiento, es un sentimiento. Y lo que hace ese sentimiento religioso es transfigurar y desfigurar. O sea, es muy interesante cómo San Pío X va explicando cómo se las rebuscan los modernistas para explicar qué son las expresiones de la fe, o las expresiones de este sentimiento religioso. ¿Qué significa transfigurar para los modernistas? Elevar el fenómeno, elevar el fenómeno a materia de fe. ¿Y qué significa desfigurar? Es ese fenómeno lo sustrae de todas las connotaciones sensibles que él tiene. Entonces ahí lo explica San Pío X aplicándolo a Cristo. Cristo para los modernistas es un hombre, no es Dios. Para los modernistas Cristo es un hombre. ¿Por qué? Porque acá está en juego el primer principio, el agnosticismo. Vemos que Cristo tiene un cuerpo, camina como hombre, habla como hombre, entonces es hombre. Yo no puedo conocer que Cristo para los modernistas sea Dios. Por supuesto que para los milagros que hacían Cristo es lo que decía Pío IX. ¿Qué decía Pío IX? Los milagros son ficciones poéticas. Lo que nos relatan los sagrados evangelios acerca de los milagros que hacían Cristo, no, Cristo era un hombre y lo que hacía él con esos milagros no era para manifestar que era Dios, sino que son ficciones poéticas. O sea, tienen todo un sistema para explicar, ¿no es cierto? Y para salir bien parados, ¿no? Entonces Cristo es hombre para los modernistas, pero es transfigurado en Dios. O sea, que ellos dicen, ustedes los católicos, o mejor dicho, la Iglesia Católica lo que ha hecho con Cristo lo ha transfigurado en Dios, pero no es Dios. Yo no puedo saber si Dios existe, dice un modernista.
yo no puedo saber si Dios existe. Si la Iglesia me dice que Cristo es Dios, es porque la Iglesia lo transfiguró a Cristo de hombre a Dios. Esa es la explicación, ¿no es cierto?, de esta manera, ¿no es cierto?, de expresar el contenido de ese sentimiento religioso. Hay muchos teólogos que dicen eso. La desfiguración, ¿qué es la desfiguración? Y que Cristo, el Cristo histórico, es una cosa y el Cristo de la fe es otra. La desfiguración, entonces, dicen, no, ustedes los católicos, mejor dicho, la Iglesia católica, porque ellos se dicen católicos porque están dentro de la Iglesia también, son los, como decía San Pío X, son los más peligrosos del enemigo porque están dentro de la Iglesia. Entonces dicen, no, la Iglesia católica lo que hizo es, al Cristo histórico, el hijo de María, que era un hombre, un judío, como cualquier otra persona, le sacó todas esas dimensiones sensibles que él tenía en su cultura de judío, etcétera, su manera de hablar, y además de transfigurarla, la desfiguró a esa persona en el Cristo de la fe. Entonces, le pone, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica le pone a Cristo palabras que sobrepasan la dimensión humana. Entonces, es como que esta es la manera con que los modernistas explican, ¿no es cierto?, la fe. No es que Dios, nuestro Señor, dice, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Verbo encarnado, yo soy el que viene a hablar, enviado por mi Padre para que se vayan al cielo. No. Los modernistas dicen, no, todo eso es un invento de la Iglesia Católica y así han transfigurado y han desfigurado el Cristo, ¿no es cierto?, y lo han presentado así en la Sagrada Escritura. Es una explicación, ¿no es cierto?, racionalista. Una explicación racionalista también condenada ya en la cuanta cura, lo que sea, naturalista, de la religión, ¿no? Entonces la transfiguración y la desfiguración, el sentimiento religioso. Y dice San Pío X que eso pasa en todas las religiones. Lo mismo pasa con Buda, lo mismo pasa con... Todas las religiones pasa lo mismo, transfiguran y desfiguran. ¿Y eso por qué? Porque eso es lo que tiene que hacer, dice, el corazón del hombre para explicar que él tiene un deseo de lo divino. O sea, es toda una explicación de adentro para afuera. Por eso es inmanencia vital. Y por eso todas las religiones son válidas. Porque no importa que esa transfiguración y esa desfiguración sea con Cristo, sea con Buda, sea con Confucio, sea con Brahma. Eso es accidental. Lo que importa es que el sentimiento brote del corazón de los hombres y se exprese en un contenido religioso. Todas las religiones son buenas, todas las religiones son medios aptos para salvar a los hombres. Bueno, San Pío X entonces se tomó el trabajo de darnos a entender cómo piensan los modernistas. Entonces esto es importante, porque el modernismo no murió en 1907. La segunda parte de la encíclica, él toma los remedios para aniquilar el modernismo, pero los modernistas siguieron. Los echó de las universidades, etc. Pero ellos después volvieron, porque los papas siguientes no fueron tan fuertes. Entonces, así se piensa hoy en día. La nueva teología hace esto. Por eso el Concilio Vaticano II dice que tenemos que buscar la unión entre todas las religiones. Porque hay un sentimiento religioso. La fe no es sobrenatural, la fe no viene de afuera. La fe brota de adentro, porque no es la fe que nos enseña, ¿no es cierto?, los papas de siempre. No, es un sentimiento religioso que se manifiesta como Buda, como Confucio, como Brahma, como Cristo. Esas son diferencias accidentales. Entonces, fíjense lo que dice San Pío X. Tenemos así explicado el origen de toda religión, aún de la sobrenatural. Los modernistas dicen, yo soy católico, pero tiene otra manera de pensar el catolicismo. Entonces, aún de la religión católica, no son sino aquel puro desarrollo del sentimiento religioso. Entonces, el origen de la religión, aún de la religión verdadera, dicen los modernistas, es el desarrollo de un sentimiento religioso.
Y nadie piense que la católica quedará exceptuada, queda a nivel de las demás en todo. Fíjense, cuánta cura decía, la libertad de culto, la libertad religiosa es una libertad de perdición. Y el sílabus también tenía la proposición 7 que decía eso. Bueno, Payendi retoma la misma enseñanza. Y es más, nos da los fundamentos filosóficos de por qué se piensa así. Y es mucho más necesaria entender la Payendi porque uno tiene que llegar hasta la raíz del problema. Y la raíz es esa, que la religión viene del corazón del hombre para los modernistas. No viene en la revelación exterior, sino que nace y brota del corazón del hombre. Para resumirlo sería, no es Dios que ha creado al hombre, sino que el hombre ha creado a Dios, y ha creado los dioses o las religiones. Eso es el pensamiento modernista, en definitiva. Las religiones son expresiones del mismo sentimiento religioso que está en el corazón de todos los hombres y que está sustancialmente en todas las religiones. Y por eso son todas válidas. Eso es modernismo. Bueno, después analiza, ya para terminar, ¿no es cierto? Estamos simplemente con el filósofo. Después sigue el creyente, ¿no es cierto? Sigue el teólogo, el historiador y el apologista. Es un poquito larga, pero yo me tomé el trabajo de esto porque es lo más importante. Yo no sé si, digamos, se alcanza a ser claro, pero bueno, la idea es que ustedes pues profundicen un poco más cuando la lean. Naturaleza del dogma. ¿Cómo piensan los modernistas el dogma? Y esto es muy importante porque van a concluir los modernistas, los dogmas pueden variar, progresan. Eso ya lo vimos en el sílabus. ¿Y por qué progresan? Sencillamente, porque para los modernistas el dogma no son verdades fijas de fe, reveladas por Dios, como decíamos al principio, y que son así y no pueden cambiar. Los dogmas para los modernistas son aproximaciones simbólicas a la verdad, pero no son propiamente verdades. O sea, si Dios dice, yo soy la Santísima Trinidad, soy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios y tres personas, eso es algo simbólico, dicen. Eso no es un dogma invariable, no, es una aproximación. ¿Qué es un símbolo? Y bueno, un símbolo es, por ejemplo, allá tenemos una imagen, ¿no es cierto? Ahí tenemos al niñito Jesús. No está el niño Jesús ahí. No es el niño Jesús. Es una representación del niño Jesús. Pero no es verdaderamente. No es verdaderamente. Es un símbolo. Entonces, así dicen los modernistas que pasa por los dogmas. Todo lo que está contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición son símbolos. La Santísima Trinidad es un símbolo. No es verdaderamente Dios Padre. No es verdaderamente Dios Hijo, dicen los modernistas. No es verdaderamente Dios Espíritu Santo. Son maneras que han brotado del corazón del hombre para expresar, de alguna manera, representativamente, simbólicamente, ese sentimiento religioso. Pero entonces, Dios no es Padre, propiamente no es Padre para los modernistas. Eso es un símbolo, es una representación. Entonces, si el hombre cambia y después tiene otra idea de paternidad, puede cambiar también el dogma. Solamente estamos hablando de la Trinidad. Ustedes imagínense que todos los dogmas, todas las verdades de fe son simbólicas y que son aproximaciones simplemente. Si el hombre cambia y los conceptos cambian, las verdades, que ya no son verdades, sino que son símbolos y aproximaciones, van a cambiar. Y por eso dicen los modernistas, los dogmas evolucionan. Bueno, hay muchos teólogos que también dicen lo mismo. Jesucristo no está en la Eucaristía, es un símbolo nada más de Eucaristía de su cuerpo. Bueno, eso es Lutero, esos son los modernistas. Pero imagínense que pasa eso con todos los dogmas. Se nos viene todo abajo. Entonces, el dogma para los modernistas. Después, el concepto que tiene el teólogo, ¿no es cierto?, modernista, el teólogo de la Iglesia, etc.
Bueno, vamos a dejar acá y vamos a pasar rápidamente a la última encíclica porque si no, no vamos a terminar más. Acá hay algo que es muy importante y es que los papas repiten la misma enseñanza. Cuando los papas repiten la misma enseñanza, eso también es otro criterio de infalibilidad. Cuando los papas repiten las condenaciones o repiten las enseñanzas, eso es otro criterio de infalibilidad. Exacto. Entonces no digamos, porque son encíclicas, no son magisterio extraordinario, entonces yo soy libre de creer en ellas o no. Y estas las han archivado. Hoy en día en los seminarios no se enseñan. ¿Por qué? Porque no creen en la infalibilidad de estas encíclicas. Estamos mal, ¿no? Entonces la última encíclica dice exactamente lo mismo, pero mucho más sencillo. Mortalium Animus. Mortalium Animus. ¿Qué año es? 1928. Fíjense, ya llevamos 80 años repitiendo las mismas enseñanzas, las mismas condenaciones. Mortalium Animus acerca de cómo se ha de fomentar la verdadera unidad religiosa. Verdadera unidad religiosa. No el ecumenismo, el falso ecumenismo. Esta encíclica es mucho más cortita, tiene 4 páginas nada más, pero les leo los párrafos que más me interesan. Tales tentativas, dice Pío XI, ¿cuáles son esas tentativas? En esa época comenzaban los congresos interreligiosos. Entonces se juntaban protestantes, católicos, ortodoxos, y se juntaban a hacer congresos y rezar. Una preparación, ya había, ¿no es cierto?, en algunos espíritus de la Iglesia, una preparación para el ecumenismo del Concilio Vaticano II. Tales tentativas, los congresos ecuménicos, no pueden de ninguna manera obtener la aprobación de los católicos. Fíjense el lenguaje de los papas antes del Concilio Vaticano II. Por eso queríamos hacer esta conferencia, porque al menos una vez tenemos que meternos en los textos de los papas que siempre han transmitido la enseñanza de siempre, el verdadero magisterio, ¿no? Tales tentativas de esos congresos ecuménicos de ninguna manera pueden obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables. Pues, aunque de distinto modo, todas nos demuestran y significan igualmente el ingénito y nativo sentimiento con que somos llevados hacia Dios y reconocemos obedientemente su imperio. O sea que Pío XI está usando las mismas palabras de San Pío X. Todas, de alguna u otra manera, todas nos demuestran y significan igualmente el ingénito, es decir, el instintivo y nativo sentimiento religioso con que somos llevados hacia Dios. Es lo mismo. Entonces está condenando, ¿no es cierto?, la Mortalium Animus, el sentimiento religioso. Claro, la palabra es un poco equívoca, ¿no es cierto?, porque hay a veces cuando uno habla de estas cosas no explica bien, ¿no es cierto? A veces dicen, la gente se espanta, se escandaliza, ¿no, padre? Pero que no está mal el sentir a Dios.
Claro, o sea, uno puede, muchas veces siente consolaciones, eso lo hemos explicado en los retiros espirituales, pero el origen de la fe no es un sentimiento, eso es lo que queremos decir, eso es lo que nos han enseñado los papas, ¿no? La fe no nace de un sentimiento, la fe es la revelación que el hombre recibe en su inteligencia por la participación de lo que Dios nos revela, ¿no? Y nos propone la Iglesia en su magisterio. Cuantos sustentan esta opinión no solo yerran y se engañan, sino también rechazan la verdadera religión. El Concilio Vaticano II rechaza la verdadera religión, obvio. Por eso Monseñor Lefebvre no lo acepta y por eso nosotros no lo podemos aceptar. Y poco a poco vienen a parar al naturalismo y el ateísmo. De vuelta, las condenas de los papas, las mismas herejías condenan los papas. Entonces, y acá el Papa entonces pone esa frase, ¿no es cierto?, cómo malinterpretan los modernistas esa frase de nuestro Señor de San Juan, Juan 17:21, que fuesen una sola cosa. Y precisamente lo que va a condenar acá Pío XI es el pensamiento de los papas posteriores al Concilio Vaticano II, que quieren la unidad de todas las iglesias, especialmente de los cristianos primero. Y está condenado ya aquí. ¿Acaso no es justo? Suele repetirse. Y no es hasta conforme con el deber que cuantos invocan el nombre de Cristo, católicos, luteranos, anglicanos, ortodoxos, que cuantos invocan el nombre de Cristo se abstengan de mutuas recriminaciones, que no se recriminen mutuamente, y se unan por un fin, un día con vínculos de mutua caridad, no de fe sino de caridad. Una pregunta retórica que se hace Pío XI en la Mortalio Animus. ¿Y quién se atreverá a decir que ama a Jesús si no procura con todas sus fuerzas realizar los deseos que él manifestó al rogar a su Padre que sus discípulos fuesen una sola cosa? Juan 17:21. Y el mismo Jesucristo, por ventura, no quiso que sus discípulos se distinguiesen y se diferenciasen de los demás por este rasgo, en señal de amor mutuo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Estos y otros argumentos parecidos divulgan y difunden los llamados pancristianos. Pancristianos, o sea, los que reúnen a todos los que invocan el nombre de Cristo. Los cuales, lejos de ser pocos en número, 1928, ya decía que había muchos, han llegado a formar legiones y a agruparse en asociaciones ampliamente extendidas, bajo la dirección, la más de ellas, de hombres católicos, exhortándonos, pues, la conciencia de nuestro deber a no permitir que la grey del Señor sea sorprendida por perniciosas falacias, invocamos vuestro celo, venerables hermanos, para evitar mal tan grave. O sea que está condenando esos movimientos pancristianos. Pues confiamos que cada uno de vosotros, por escrito y de palabra, podrá más fácilmente comunicarse con el pueblo y hacerle entender mejor los principios y argumentos que vamos a exponer. Y bueno, lo que va a exponer ahí Pío XI es precisamente lo mismo que nos decía San Pío X. Claramente se ve que ninguna religión puede ser verdadera fuera de aquella que se funda en la palabra revelada por Dios. La única religión verdadera, ¿no? Entonces el sentimiento religioso, y cómo por ese sentimiento religioso muchos católicos siguen, ¿no es cierto?, a aquellos que están promoviendo el ecumenismo. Bueno, vamos a dejar acá, pero simplemente para que vean cómo hablaban los papas antiguamente y cómo condenaban estos errores, ¿no? Entonces,
precisamente lo que hace el Papa Pío XI en esta encíclica es condenar las reuniones interreligiosas, sea de diálogo o sea de oración, y especialmente de oración. No se puede comunicar en la oración con herejes. No podemos rezar con protestantes, no podemos rezar con anglicanos o con ortodoxos. Bueno, y es lo que vemos lamentablemente hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que está en el fondo de eso? Es el modernismo, otro concepto de la fe católica. Ya no es lo que siempre hemos aprendido acerca de la fe, sino que es un sentimiento que brota, ¿no es cierto?, del interior del hombre, por ese agnosticismo y esa inmanencia vital, y que transfigura y desfigura todas las expresiones de la fe para convertirlas precisamente en algo religioso, ¿no? Bueno, yo no sé si quieren preguntar algo, así ya terminamos y rezamos. Bueno, sería bueno entonces que ustedes por lo menos traten de tomar alguna de las encíclicas y leerlas. Padre, por lo menos las personas que dicen, o una persona como muy espiritual que la he escuchado, pero a mí me suena como tan feo, o no sé, por eso le pregunto. Dice, ¿cómo es que dice? Yo saludo el Cristo que hay en ti, que hay en mí. O sea, saludando a la persona, te bendigo hermana, yo te saludo el Cristo que hay en ti y hay en mí. A veces se me hace como una filosofía rara. No sé, pues. No, es cierto que O sea, cuando uno está en gracia de Dios, la Santísima Trinidad está dentro de nosotros. Sí. Lo mismo está en uno que en otro, ¿no? Y si no está, por lo menos uno lo desea que esté dentro del otro. Entonces ahí sí. Habría que entender a ver qué es lo que quiere decir, Sí. pero no necesariamente es algo que tenga un contenido modernista. Ok. Y el otro es que varios padres dicen, es que ¿qué investiga de Dios y qué investiga de mí desde hacia adentro? Bueno, a diferentes, no a mí precisamente me lo han dicho, pero lo he escuchado. Mire hacia adentro, escudriñe hacia adentro. Que Jesús está, que Dios está dentro de usted. Sí, por eso le digo, todas esas expresiones pueden tener un lado bueno y verdadero, ¿no es cierto? Porque todos los santos también nos hablan de la vida interior, y el mismo Cristo, ¿no? El reino de los cielos está dentro. El tema es cómo el origen de la religión, el origen de la fe, no puede ser, ¿no es cierto?, algo que esté innato, porque si no seríamos Dios, en definitiva. Sí, es lo que, a ver, la frase que yo ponía ahí, para hacerlo para que se explique bien, no es Dios que ha creado al hombre, sino que los hombres terminan creando a Dios. En definitiva, Dios sale dentro del hombre, y es el hombre Dios, en definitiva. No es Dios aquel que nos da la gracia para que nosotros vayamos al cielo y nos divinicemos y participemos de su divinidad, sino que en realidad el hombre ya es Dios, porque tiene eso innato dentro, y eso es lo que piensan los modernistas. ¿No es cierto? Que en realidad el hombre tiene todo dentro y lo va expresando, y lo expresa de acuerdo a las distintas culturas, en un lugar con una religión, en otro lugar con otra religión, en otro lugar con otra religión. Pero todas vienen de lo mismo. Esa es la mentalidad modernista. Y por eso todas las religiones son válidas. Y por eso es ecumenismo. Porque en realidad todos los hombres ya estamos unidos por la naturaleza y porque tenemos el mismo sentimiento religioso. Esa es la mentalidad modernista. Entonces no hay religión verdadera. Y los dogmas y las verdades de fe son simplemente símbolos. Para los judíos va a ser un símbolo, para los musulmanes va a ser otro símbolo, para los católicos, pero ninguna tiene ni toda la verdad, ni ninguna tiene falsa completamente. Por eso piensan eso. Todo el modernismo concluye en que todos somos hijos de Dios y que todos somos iguales. Esa es la definición del Y sí, que estamos todos salvados. Y peor que eso, si todos somos hijos de Dios y no necesitamos el bautismo para ser hijos de Dios, estamos todos salvados. Entonces no hay ni cielo ni infierno. Cielo e infierno son dogmas y son símbolos de cómo expresar algo pero que no es propiamente una verdad revelada. O sea que el infierno es algo simbólico. Por eso hay algunos papas que han dicho, Juan Pablo II decía, no, el infierno es un estado del alma. Entonces,
a la luz de todos estos principios uno puede entender por qué se dicen esas cosas. Y que porque no existe purgatorio, que eso no es así, que únicamente es el hombre va directo al cielo porque qué más infierno que el de acá. Fomentan la libertad religiosa, fomentan la libertad de conciencia, fomentan la libertad de expresión, todas las libertades de Al final, el Concilio Vaticano II fue poner todo el pensamiento modernista condensado. Es un antisílabus. En vez de poner condenaciones de errores, lo que hizo el Concilio Vaticano II fue condensar todo el pensamiento modernista y expresarlo en el concilio. Es eso. Por eso no lo podemos aceptar. Y la hora del Bueno, vamos a rezar. Eso también, eso es de la nueva era, sí, claro. Sí, pero eso es también, bueno, tiene su particularidad. Agnóstico es más negativo aún, Sí. pero los gnósticos es otra cosa un poquito más complicada.